En septiembre de 1964, Roger Keith Barrett, un jovencito de 16 años apodado Sid, procedente de su Cambridge natal y luego de transcurrir una temporada en la escuela de arte local, se establece en Londres con la intención de proseguir sus estudios de pintura en el Camberwell College of Arts, luego de ser rechazado para su disgusto en los más importantes Chelsea y St. Martin's. Su madre Winifred y 3 de sus 4 hermanos, Donald, Ruth y Rosemary, se habían mudado a esa ciudad 2 años antes, luego de la muerte de Arthur, el padre de familia, acontecida en diciembre de 1961, aunque el joven Sid recién llegaba, dado que debía completar sus estudios secundarios en el High School for Boys, alternando hospedaje en Cambridge en casas de amigos, y en el hogar de su hermano mayor Alan, de 28 años. Desde pequeño, sus padres lo animaron activamente a despertar su interés por el mundo de la música y el arte, y a los 7 años ganó un concurso de dúos de piano con Rosemary, la menor y más cercana afectivamente de sus hermanos. También participaba con entusiasmo de la asociación de Boy Scouts del colegio y le gustaba divertir a sus compañeros imitando a personajes famosos. Brian Waddell, uno de ellos, fue quien lo apodó Sid a sus 12 años, aunque la Y de ese sobrenombre se la cambió él mismo unos años después, para que no lo confundan con un bajista de jazz tradicional llamado Syd Barrett. Precisamente, se enteró de su existencia cuando Brian Freddy Foskett, un ex baterista de esa misma banda de jazz, denominada Riverside 7, lo llevó a verlos tocar a Young Men's Christian Association de Alexandra Street. Otra versión menos edulcorada, y que no involucra a músico de jazz alguno, indica que ese apodo asociado con lo plebeyo, se lo pusieron sus compañeros scouts mayores, cuando apareció con una gorra plana característica de la clase obrera, en lugar de la boina reglamentaria. Sea cual fuere la verdadera historia, para su familia siempre siguió siendo Roger. La muerte de su padre, un patólogo muy reconocido en el ámbito académico, fue un duro golpe para su familia y particularmente para él, quien 3 días después le envía una carta a su novia de la adolescencia, Libby Gosden, expresándole que podría escribir un libro sobre sus méritos y que quizás lo haga algún día. Sid transcurrió su primer año en Londres, alojándose junto a su viejo amigo Roger Waters en una enorme propiedad en el 39 de Stanhope Gardens, en Highgate, propiedad de Mike Leonard, profesor a tiempo parcial en el Hornsey College of Art y en el Polytechnic Regent Street. Waters, que era estudiante de arquitectura del Polytechnic y se alojaba en la casa de Leonard desde su arribo a la capital en 1962, también había cursado los estudios secundarios en el Cambridge High School for Boys y si bien era 3 años mayor que Sid, en algún momento supo visitar su casa familiar para rasgar las cuerdas juntos durante horas. Por otra parte, Mary White, la madre de Waters, había sido profesora de inglés del joven Sid durante su paso por la escuela primaria de Morley Memorial Primary School, en Cambridge. Una vez instalado en Londres, Sid se relacionó con otros jóvenes artistas y empezó a frecuentar la escena musical del sur de la ciudad, donde todavía quedaban ecos de la primera ola del rock and roll de los años 50, ya que su interés por la música seguía latente y databa de su participación como cantante y guitarrista en 2 bandas estudiantiles. Al año siguiente, el panorama musical británico experimenta una verdadera explosión y lo que más tarde se daría a conocer como la British Invasion empezaba a gestarse, con epicentro en Liverpool y Londres. En marzo de ese mismo año, The Beatles publicaron Please Please Me y en noviembre With the Beatles, alcanzando récords de ventas y convirtiéndose en un fenómeno nacional. The Rolling Stones, formados el año anterior, lanzaban su primer sencillo Come On y comenzaban a hacerse notar como los representantes británicos del rhythm and blues. Asimismo, The Hollies se consolidaban en la escena de Manchester con su estilo beat melódico. Jerry and the Pacemakers, otro grupo de Liverpool gestionado por Brian Epstein y producido por George Martin, triunfaba con How Do You Do It y I Like It. Simultáneamente, en los clubes de Londres, como Marquee, Crawdaddy o Flamingo, se afianzaba la movida del rhythm and blues, con bandas como The Yardbirds, The Animals y Manfred Mann. Empujados por esa gran movida, muchos jóvenes con incentivos musicales se lanzaban al ruedo y ensayaban sus primeras notas frente a pequeñas audiencias en cuanto establecimiento social o educativo estuviera dispuesto a recibirlos y animar sus eventos. Entre ellos estuvo Sigma Sex, integrado para divertirse y sin ambiciones comerciales de ninguna índole, por un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura, todos compañeros del Regent Street Polytechnic de Londres. Conformado inicialmente por Nick Mason, Roger Waters, Rick Wright, Clive Metcalf, Keith Noble y su hermana Jay Lack como cantante ocasional,
Durante el otoño de 1963 hicieron sus primeras armas en fiestas estudiantiles y reuniones, interpretando mayoritariamente covers de rhythm blues y rock de moda. Quizás ante la falta de una identidad musical, ya que todavía eran un grupo amateur en búsqueda de personalidad, durante ese mismo año experimentaron varios cambios de nombre, los cuales se fueron sucediendo de manera paulatina cada vez que se presentaban en público. Empezaron mutando como The Megadeths, luego cambiaron a The Screaming Abdabs o simplemente The Abdabs y ocasionalmente se presentaron también como Leonard Lodgers o Spectrum 5. No se caracterizaban por ser grandes músicos y muchas veces ni siquiera contaban con un teclado a mano para que Rick Rad fuera de la partida y si cabía en el contexto de la canción, aportaba notas con su saxo o trombón. Afortunadamente, McLennan colaboraba con la banda prestándole su pequeño órgano farfisa y aprovechaba para experimentar con un sistema de proyección de luces líquidas y diapositivas, que se utilizaban de manera sincronizada en escena con su música. A principios de julio de 1964, cuando Waters, Mason y Rad decidieron dedicar mayor tiempo y esfuerzo a su actividad musical, Clyde Metcalf y Keith Noble optaron por seguir su propio camino como dúo y mantener la música como pasatiempo sin perjudicar sus estudios. Sus lugares fueron ocupados por Bob Close, un viejo compañero de estudios de C.D. Waters, recientemente matriculado en arquitectura del Polytechnic, y que también se sumaba como flamante inquilino en el 39 de Stanhope Gardens, quien aportaba una habilidosa ejecución de guitarra con inclinación hacia el jazz y el blues, y Chris Dennis, un militar especialista en radio y comunicaciones de la Royal Air Force con cualidades de vocalista, el cual además sumaba a la banda un excelente equipo de amplificación. Por sugerencia de Dennis, la nueva formación adoptó el nombre de The Tizad, en alusión al término con que los viejos jazzistas designaban a los fumadores de marihuana, y en reemplazo de Shalak Noble. Para algunas presentaciones contaron con la asistencia de Julie Argale, una estudiante de música del Polytechnic, que entonces era novia de Rick Rad, y luego se convertiría en su primera esposa y madre de sus dos únicos hijos, Gala y Jamie. En ese entonces, resultaba común que Sid compartiera tiempo con sus amigos de The Tizad, participara de sus ensayos ejecutando algunas notas con ellos y aportara ideas. Más aún cuando Rad y Mason también se habían sumado como huéspedes en la casona de Stanhope Gardens, de ahí su denominación Leonard Lodgers. En el otoño de 1964, Chris Dennis se ve obligado a dejar la banda, cuando es destinado por la Royal Air Force a Bahrein, y afortunadamente la banda se ahorró la incomodidad de despedirlo, ya que su afición en escena por simular los bigotes de Hitler con su armónica se había convertido en un incordio. Su rol pasó a ser cubierto por Sid, aunque su incorporación en la banda no significó una transformación repentina en la perspectiva musical o el repertorio que venían desarrollando. En enero de 1965, a raíz de un evento en el que estaban por participar, organizado en la base de la Fuerza Aérea de Uxbridge, en las afueras de Londres, toman conocimiento que otro de los grupos invitados también se llamaba The Tizad. Para evitar la confusión, Sid propuso a sus compañeros sobre la marcha una nueva designación para la banda, basada en los nombres de dos ignotos músicos de blues de Carolina del Norte que había visto en la carátula de un disco, aunque difícilmente los haya escuchado, llamados Pink Anderson y Floyd Council, y por primera vez subieron a escena como The Pink Floyd Sound. Ese año el grupo fracasó en numerosas audiciones, entre las que se cuentan el programa televisivo Ready Steady Go, como teloneros en el club Beat City, o como participantes sin éxito en el concurso anual de beat de Melody Maker. Por esta época, Sid realizaba sus primeras incursiones en la composición, aunque le confesaba por carta a Libby, con quien mantenía por entonces una relación inestable, ya que Janice Sparks era su nueva pareja, que tenía muy poca fe en sus habilidades musicales y vocales. A Jenny la conocía desde sus tiempos de juventud en Cambridge, ya que también formaba parte del círculo que integraban Storm Thorgerson, David Gale, David Gilmour, Paul Charrier, Andrew Rawlinson, Nigel Lasmore Gordon, Sue Kingsford, Anthony Stern y la propia Libby. Durante el verano se produce la siguiente baja, ya que Bob Close también decide alejarse de la actividad musical para dedicarse de lleno a sus estudios de arquitectura y enfocarse además en su pasión por la fotografía, aunque también porque era consciente de que el enfoque sofisticado y el dominio de la técnica que le imprimía al sonido de la banda no era el que requerían sus compañeros. Afortunadamente, las habilidades de Sid con la guitarra, aunque rudimentarias y muy por debajo del nivel de Close, le permitieron desempeñar con limitaciones ese papel, y la agrupación volvería a estar integrada por 4 miembros. En los primeros meses de 1966, Sid deja Stanhope Gardens para instalarse con su amigo de Cambridge, David Gale, en el 12 de Tottenham Street, junto a Tottenham Court Road,
Y a mediados de año Nick Mason hace lo propio, y se muda temporalmente a la comodidad de la casa de sus padres en Hampstead, piscina incluida, ya que afrontaba problemas de dinero, y le incomodaba la actividad musical y social habitual en la casona de Lanark. En esos tiempos, muchos jóvenes oriundos de Cambridge cercanos a Sid, particularmente Paul Charrier, empezaron a verse seducidos por un movimiento filosófico y religioso hindú que fomentaba la esencia espiritual, denominado Radha Swami Satsang Beas y popularizado como Sanmat. En el edificio de Tottenham Street vivían su amigo de Cambridge Seamus O'Connell y su madre Ella, quien introdujo a Sid en el mundo del esoterismo, despertando su interés por la quiromancia, las cartas astrales, el tarot y el I Ching. Mientras tanto, la escena underground londinense rebosaba de creatividad y muchos agentes de diversos medios frecuentaban esos ambientes en busca de talentos o para cubrir sus espacios en la prensa especializada. Entre ellos se encontraba Peter Jenner, un joven oriundo de Cambridge, que se desempeñaba como profesor de economía en la prestigiosa London School of Economics, muy vinculado al ambiente contracultural que se daba cita en el Notting Hill Free School, y estaba interesado en iniciar un emprendimiento como manager de la industria musical. En ese contexto se desarrollaban los denominados Spontaneous Underground, que eran sesiones de música, poesía, proyecciones visuales, happenings y performances experimentales, y que servían como punto de encuentro de artistas visuales, poetas beat, cineastas experimentales y grupos musicales emergentes del underground londinense. Como parte de esos eventos, el 27 de marzo de 1966, Jenner asistió al Marquee Club por especial recomendación de Nigel Lasmore Gordon, para que tuviera la oportunidad de presenciar por primera vez un show de The Pink Floyd Sound, luego de lo cual, quedó gratamente sorprendido por la combinación de luces, improvisación y experimentación sonora que la banda ofreció en escena. Después del concierto, Jenner logró con dificultad que Waters lo recibiera, aunque el bajista le pidió que espere hasta después de sus vacaciones para discutir las propuestas, tras lo cual, se contacta con Andrew Kane, un amigo desde la época de estudiantes universitarios en Cambridge, para formalizar un emprendimiento de management profesional. Ambos participaron el 3 de abril de la próxima función que la banda ofreció en el Marquee, para que King comprobara personalmente los aspectos que le había transmitido Jenner, y esta experiencia compartida resultó decisiva para que ambos decidieran ofrecer a la banda un contrato de management. En julio de 1966, Sid se instala en un ático en el número 2 de Orland Street, en el barrio londinense de Covent Garden, con la modelo Lindsay Connor, su nueva pareja, la cual estaba vinculada a los círculos sociales que también frecuentaban los estudiantes de arte y los seguidores de la escena musical psicodélica. Ese mismo mes, aprovechando la visita del Maharaja Charan Singh, líder espiritual de Sanmat, e impulsado porque la mitad de sus amigos había abrazado ese estilo de vida ascética, y reconociendo que necesitaba cambiar sus hábitos, Sid tuvo la oportunidad de ser recibido en una suite del Hotel Russell por el maestro, como se lo conocía popularmente. Pero inusualmente fue rechazado, por cuanto consideró que su petición para iniciarse se basaba en aspectos puramente emocionales, y no estaban inspirados en una auténtica necesidad espiritual. Esa frustración buscaría cicatrizarla posteriormente, escribiendo la mayoría del material que se incluiría en el primer álbum de estudio de la banda, en su piso de Orland Street, adornado con motivos que evocaban la espiritualidad que recientemente le había cerrado las puertas. Recién el 30 de septiembre, Jenner y King pudieron retomar el contacto con la banda cuando realizaron su presentación en el All Saints Church Hall y obtuvieron de ellos su aceptación para representarlos formalmente. El 15 de octubre, la banda participó en el Roundhouse de Camden de la fiesta de lanzamiento del periódico International Times, símbolo de la contracultura británica de esos años, compartiendo escenario con Soft Machine, y ante un público selecto, integrado por figuras del ambiente de la talla de Marianne Faithfull, del cineasta Michelangelo Antonioni y de Paul McCartney, este último en calidad de financiador informal del flamante medio. La performance que realizaron en el evento, compatible con las preferencias de la comunidad underground asistente, no contó con la aprobación de los adeptos a la corriente musical predominante en la época, quienes incluso los tomaron como arribistas que presentaban artilugios de iluminación. Los medios especializados se hicieron eco de eso, y entre los músicos se los percibía como chicos procedentes de familias cultas, unos jóvenes elitistas y presumidos con ímpetus de experimentación, alejados del tipo de blues que interpretaban los Yardbirds. Una vez que Jenner y King fundaron su empresa y lograron inscribirla con el nombre de Black Hill Enterprises, el 31 de octubre de 1966 consiguieron representar, formal y profesionalmente, a The Pink Floyd Sound de manera exclusiva. Gracias a ese respaldo,
el grupo empezó a entrar en contacto con sellos discográficos y comenzó a presentarse regularmente en el propio Roundhouse y en el UFO Club, un espacio de música psicodélica y arte experimental, fundado por John Hoppy Hopkins y Joe Boyle, dos activistas de la contracultura, y que había abierto sus puertas el 23 de diciembre de 1966. Este último, a propósito del interés que despertaba la banda en los sellos Polydor y Elektra, creó Witch Season Productions, para estar en condiciones de oficiar como su productor independiente, en el caso que les llegara alguna oferta de las discográficas. Hacia finales de 1966, la denominación de la banda se simplificó a The Pink Floyd, ya que era más fácil de recordar y promocionar, y como tales se presentaron el último día del año en Psychedelic Mania, un largo evento que tuvo lugar en el Roundhouse. Los días 11 y 12 de enero de 1967, graban Interstellar Overdrive y Next Boogie, con producción de Joe Boyle, en los estudios Sound Techniques de Chelsea, para el documental Tonight Let's All Make Love in London, dirigido por Peter Whitehead, que entonces era pareja de Jenny Spears, ex novia de Sid. Poco después, el 29 de enero grabarían allí mismo, también producidos por Boyd, los temas Arnold Lane, inspirado en un fetichista de la ropa interior femenina, y la enérgica Candy and a Currant Bun, esta última denominada inicialmente Let's Roll Another One, cuya lírica original era una oda al consumo de marihuana. Pero los planes que Boyd había cultivado pacientemente con la banda, sumado a la cercanía de firmar un acuerdo para grabar con Polydor Records, tropezaron con la irrupción del productor Brian Morrison, y su interés para que actuaran en la Architectural Association, ya que enterado de la situación les propuso hacerse cargo de los costos de Sound Techniques y gestionarles un mejor contrato con EMI Records, el mismo que patrocinaba a The Beatles. Una vez que Morrison logró contar con la aprobación de los ejecutivos del sello, y encima les ofreció un suculento anticipo de 5,000 libras, con todos los costos de estudio incluidos, y la designación de Norman Smith, productor de las primeras grabaciones de The Beatles, para supervisar su álbum debut, las expectativas de Boyd se esfumaron para siempre. Ese contrato, firmado el 1 de febrero en la sede de la discográfica en Manchester Square, puso fin además a los estudios de arquitectura de Roger Waters y Nick Mason, a los de pintura de Syd Barrett, y a los de música de Rick Wright, quien ya se había cambiado al London College of Music. Poco después, la secretaria de Black Hill, June Child, futura esposa de Mark Boland, pero que en ese momento iniciaba una relación sentimental con Syd Barrett, los contactó con el cineasta y fotógrafo experimental británico Derek Nash, para que puedan grabar el video promocional de Arnold Lane, el cual se terminó registrando la última semana de febrero en la playa de East Wedding, en West Sussex. Ese video fue el primer material visual en mostrar al grupo como Pink Floyd. El proceso de registro de The Paper at the Gates of Dawn se desarrolló en EMI Studios, actualmente conocidos como Abbey Road, entre diciembre de 1966 y los días 16 de marzo, 15 de abril, y en el periodo que va del 4 de mayo al 16 de julio de 1967. Debido a que el estado de Syd Barrett comenzaba a repercutir notablemente en su forma de interactuar, el productor Norman Smith terminó reconociendo las dificultades que atravesaron en esa etapa, ya que se había vuelto inexpresivo, retraído, de humor cambiante, difícil de tratar, y que intentar hablar con él era igual que a una pared. Desde 1963, Sid fumaba marihuana con frecuencia, pero el ácido lisérgico que probó durante una fiesta en el jardín de la casa de su amigo David Gale, en el verano de 1965, fue el que lo terminaría seduciendo, alterando su percepción de la realidad y desbarrancando su promisoria vida. El 10 de marzo de 1967, Arnold Lane se terminó convirtiendo en el sencillo debut de la banda, con las primeras dos canciones compuestas por Syd Barrett en ver la luz, pero como Candy and a Currant Bun hacía alusión a la marihuana y al sexo al aire libre, se vieron obligados previamente por la discográfica a cambiar su letra, pese a la resistencia de su autor. En la madrugada del domingo, 30 de abril, justo después de un concierto en el Tabernacle Club de Stockport, celebrado el día 28, y una excursión de un día a la entonces Holanda para una aparición televisiva en Zaandam, la banda se presentó a la madrugada en el Alexandra Palace, para participar del legendario 14-Hour Technicolor Dream, un caótico evento que se desarrolló en 2 escenarios ante 10,000 espectadores. Y aunque la crítica se mostró muy dividida respecto al espectáculo en general, más allá de la presentación de Pink Floyd en particular, en esa oportunidad Sid se mostró ante el público en su máximo esplendor psicodélico.
En fuerte contraste con las opiniones dispares de esa última aparición, el 12 de mayo ofrecieron en el Queen Elizabeth Hall uno de los conciertos más creativos y enriquecedores que se recuerdan, caratulado Games for Me, Space Age Relaxation for the Climax of Spring, en cuya oportunidad presentaron el primer sistema de sonido cuadrafónico utilizado en el país. Mientras la banda se consolidaba en la escena musical y Arnold Layne estaba por alcanzar el puesto 20 en la lista de éxitos, el 21 de mayo lo dedican para grabar en Sound Techniques y Emily Play, habiendo sido invitado al estudio de David Gilmour, el cual recuerda la mirada perdida de Sid y la fría recepción que le dispensó, como si no lo conociera. Boyd también recuerda que el día 2 de junio se topó con Sid en los camerinos del Blarney Club y percibió la misma actitud, siendo que un par de semanas antes se había mostrado lúcido y locuaz en el programa de arte televisivo de la BBC The Look of the Week, conducido por el musicólogo Hans Keller, quizá como uno de los pocos reflejos de lucidez en público que le quedaban, previo al inexorable descenso al mundo difuso e irreal que lo atormentaría con mayor insistencia que nunca. A partir de ahí, era común verlo deprimido y débil, imposibilitado a la hora de organizar las palabras en una conversación y experimentando alucinaciones, falta de memoria, cambios de humor repentinos y sin causa, y periodos de catatonia. Su departamento, muy a tono con el resto del edificio, era una cloaca llena de excrementos de gato y basura, donde sonaba a toda hora el Fifth Dimension de The Birds. El 16 de junio se edita See Emily Play, cuya portada consiste en un dibujo de trazo infantil hecho por el propio Sid, alcanzando el sexto puesto en la lista de éxitos el 6 de julio, el mismo día a partir del cual estaban obligados por contrato, y por 2 jornadas más, a grabarlo haciendo playback, para luego ser transmitido en el programa de la BBC Top of the Pops, cosa que disgustaba a Syd Barrett, quejándose de que a Lennon no le obligaban a hacer eso. El 27 de julio, día de la tercera y última jornada de grabación, Sid no se presentó y sus compañeros y managers salieron a buscarlo, comenzando por su lugar de residencia en el 101 de la calle Cramwell. Finalmente lo encontraron desaliñado, descalzo y completamente drogado en la vivienda de Susan Kingsford, una vecina de su edificio con quien tenía por entonces un amorío. En ese estado calamitoso, lo obligaron a presentarse ante las cámaras para la grabación, aunque ni siquiera se molestó en mover los labios o simular tocar la guitarra, registrando el tema todavía descalzo y sentado sobre un almohadón, ya que no se podía mantener en pie. Al día siguiente, debían grabar en el Playhouse Theatre de la BBC algunos temas para el programa televisivo Saturday Club, a emitirse el 12 de agosto de 1967, pero luego de una discusión respecto a los micrófonos que tenían que usar, se puso de pie y se retiró, impidiendo que se efectuara el registro. Esa misma noche, con motivo del regreso de Pink Floyd para realizar 2 presentaciones en el UFO Club, después de casi 2 meses de ausencia en el lugar, Sid se apareció sin avisar en la casa de Janis Fabian, la groupie más famosa del momento, para invitarla al concierto, aunque se lo notaba en muy mal estado, a tal punto que durante el acto fue incapaz de cantar y ejecutar su guitarra, obligando a Waters a cubrirlo para disimular la situación. En el intervalo, le pidió a Jenny que lo llevara en taxi de nuevo a su departamento para estar tranquilo, y una vez allí se dedicó a divagar, criticando al público que menospreciaba a Pink Floyd porque habían logrado ser famosos, a la vez que creía que sus compañeros se habían vendido, y eso no se correspondía con lo que un artista religioso como él quería hacer. De vuelta en el club para desarrollar el segundo acto, permaneció sentado en el suelo del escenario, con la guitarra sobre sus piernas y sin moverse. A sabiendas de que sus presentaciones en las afueras de Londres no siempre eran bienvenidas, la jornada siguiente tampoco sería la excepción, ya que primero tuvieron que soportar una lluvia de jarras de cerveza de parte de un grupo de jóvenes granjeros, cuando actuaron en el Wellington Club de East Dereham, a 2 horas y media de viaje. Y para peor, Sid les reservaba otro disgusto a la vuelta, precisamente en el Alexandra Palace, cuando debían participar en horas de la madrugada como cabeza de cartel del International Lovin'. Cuando arribaron al lugar, la cabeza de su cantante estaba en otro lado, y el esfuerzo de tener que cargarlo hasta el escenario sirvió únicamente para asegurar su presencia, ya que incapaz de usar el micrófono, solo aportó unas escasas notas fuera de tiempo y discordantes. Parecía que la cordura de Sid seguía una trayectoria coincidente con los crecientes presentimientos de la crítica de que la escena underground llegaba al final de su camino. La imposibilidad de articular la banda de un día para el otro, con el pretexto del agotamiento nervioso que sufría su frontman, cancelaron los compromisos asumidos el próximo mes, incluyendo un viaje a Alemania Occidental para participar de un programa televisivo y su presentación en los festivales Flower Children en Woburn Abbey y el Nacional de Jazz y Blues en Windsor.
El 5 de agosto de 1967, The Paper That Gets It Done salía a la venta en versión monoural, con un dibujo rudimentario de Sid ilustrando la contratapa, basado en las siluetas caricaturescas y oscuras de la banda, posando para una fotografía en el Parque Ruskin. El 7 de agosto, a pesar de que Sid había pasado los últimos días casi sin salir de su departamento de la calle Cranwell, se decidió que la banda entraría una vez más al estudio para comenzar a trabajar en su segundo larga duración, nuevamente bajo el mando de Norman Smith. Y a pesar de que ya era inocultable la falta de empatía manifiesta de Smith con el estilo musical de Pink Floyd, al que consideraba como una propuesta mucho más comercial que artística, esta vez el nuevo conflicto que mantuvo con Sid fue producto del fuerte contraste entre el método sistemático que empleaba frente al enfoque deliberadamente anárquico del cantante. Durante esos días, Waters logró que Alan, el hermano mayor de su problemático amigo, viaje a Londres desde Cambridge para verlo, quizás como un intento también de involucrar a su familia para que lo ayude. Pero luego de efectuado el encuentro, si bien reconoció que estaba atravesando un mal momento, no pudo comprobar ninguno de los síntomas que le habían descrito y se pegó la vuelta, asegurándoles a sus compañeros que se encontraba en perfecto estado de salud mental. El 12 de agosto de 1967, aprovechando el periodo de vacaciones, Sid, Waters y su pareja Judith Trem y Rad y su esposa Juliet viajaron a la isla de Formentera, por recomendación del propio Waters, ya que había estado el año anterior y quedó maravillado con el lugar. Mientras ellos disfrutaban del sol y las playas mediterráneas, en su edición del 19 de agosto, la revista Melody Maker titulaba en su nota de tapa, Pink Floyd exhausto. Pero era mucho más que eso, y lo peor es que todos lo sabían.